Nunca fui alguien que creyera en señales del destino. Hasta ese día. Eran las 6 de la mañana cuando salí rumbo a los estudios Televisa. Tenía una nueva participación especial, algo breve pero entrañable. Una aparición como yo mismo en una versión homenaje del Chavo del Ocho. Me ilusionaba reencontrarme con aquellos rostros, aunque muchos ya no estaban. Años atrás había tenido el privilegio de participar en un episodio especial con ellos, y ahora, aunque algunos eran actores nuevos interpretando a los personajes, la esencia seguía viva. Manejaba mi coche por una avenida solitaria, con la bruma aún abrazando los árboles. Estaba un poco nublado, como si el cielo presintiera algo que yo no. A mi lado, una carpeta con los guiones marcados y un pequeño portarretrato de mis nietos, esos traviesos que me hacen sentir que el tiempo aún no ha vencido del todo. Entonces ocurrió. Un camión de cargas se deslizó fuera de su carril. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Recuerdo el estruendo. El dolor agudo. El mundo girando a mi alrededor como una cámara sin control. Todo se volvió ruido blanco, hasta que la oscuridad me tragó. Cuando abrí los ojos, estaba sangrando levemente de la frente, y mi coche se hallaba encajado en una calle polvorienta y estrecha, en lo que parecía una zona olvidada por el tiempo. Todo dolía, pero seguía consciente. Me arrastré fuera del vehículo, cojeando, sintiendo el peso de mis años, pero también esa extraña determinación de continuar caminando. Y entonces lo vi. La vecindad. No una reconstrucción. Era la vecindad. Con su fuente en el centro, su fachada deslavada, las escaleras hacia el departamento del Chavo, y ese inconfundible olor a nostalgia mezclada con tortillas recién hechas. Pensé que mi mente estaba jugándome una mala broma. Pero no lo era. Miren, miren. Un señor se cayó de un coche feo. Gritó una voz infantil. Al voltear, lo vi. El Chavo. No un actor. No una interpretación. Era el Chavo del Ocho, tal como lo recordaba de niño, con su gorra a cuadros, su camiseta a rayas, y una mirada tan inocente como perdida. Detrás de él salieron más rostros familiares. Don Ramón, delgado y con ese aire entre resignado y entrañable. La Chilindrina, con sus lentes empañados y su risa chillona. Doña Florinda salió con su eterno rodillo en mano, y detrás, Kiko inflaba las mejillas como si quisiera explotar. ¿Está bien, señor?, preguntó el profesor Girafales, acercándose con gentileza. Me quedé mudo. Era como haber viajado en el tiempo. O haber caído en una especie de realidad alterna donde todos seguían vivos. Jóvenes. Eternos. Yo. Soy Héctor Bonilla. Logré decir con voz rasposa. Tuve un accidente. No sé cómo llegué aquí. El señor Barriga y Ñoño aparecieron justo en ese momento, y al verme herido, no dudaron en ayudarme a levantarme y llevarme al departamento del profesor. Mientras me curaban las heridas, y compartíamos tazas de café y pan dulce, comprendí que aquello no era un sueño. O si lo era, era uno demasiado real. Pasaron los días. Mi coche quedó destruido y mi celular jamás encontró señal. No había televisión. Ni radios. Nada moderno. Pero nadie parecía notarlo. Ni preocuparse. A cambio, había algo más. Humanidad. Alegría sencilla. Rutina encantadora. Ayudaba a don Ramón a buscar trabajo, aunque siempre volvíamos sin nada. Enseñaba a Ñoño a recitar poemas que aprendí en mi juventud. Me convertí en el árbitro de los partidos de fútbol del Chavo y Kiko, y hasta convencí a doña Clotilde de enseñarme a preparar té de hierbas. Cada noche, la vecindad se sentaba alrededor de mí, como si fuera un abuelo más, y contaba historias del cine mexicano, de los teatros que recorrí, de los papeles que amé. Y también de los que rechacé. ¿Y usted es famoso?, preguntó la Chilindrina una noche. Digamos que tuve suerte. Y que ahora, tengo aún más por estar con ustedes. Y era verdad. Nunca antes me sentí tan útil. Tan querido. A veces pensaba que tal vez había muerto en aquel accidente, y que este era mi cielo. O tal vez, era un regalo que me daba la vida antes de despedirme. Pero algo oscuro comenzó a crecer en mí. Una sensación inquietante, como si algo se avecinara. Veía sombras al otro lado de la vecindad. Oía susurros por la noche. Y en más de una ocasión, vi al Chavo llorar solo en su barril. ¿Qué te pasa, pequeño?, le pregunté. Nada. Es que...
Siempre que alguien bueno viene a la vecindad, algo malo pasa después. Me respondió con los ojos húmedos. No supe qué decirle. Pero esa noche, algo cambió. Porque mientras dormía, una figura encapuchada apareció en la puerta de la vecindad. Alta, delgada, con una presencia que helaba la sangre. Solo yo la vi. Solo yo sentí su amenaza. Y en ese momento, supe la verdad. No estaba allí por casualidad. Yo había sido traído. Para protegerlos. Aquella noche no pegué un ojo. La figura encapuchada que vi frente a la entrada de la vecindad no desapareció de mi memoria. No sé si fue un sueño, una alucinación por el golpe en la cabeza o una advertencia real, pero desde entonces, todo cambió. Al día siguiente, traté de actuar con normalidad. El chavo me trajo una flor arrancada del jardín de doña Clotilde y me dijo que era un regalo de buena suerte. Don Ramón me invitó a comer una sopa que, según él, llevaba semanas preparando, pero sabía igual que todas. La Chilindrina me propuso organizar una obra de teatro con los niños, y hasta el profesor Girafales sonrió con más calidez de la usual. Pero yo ya no era el mismo. Había algo en el ambiente. Una quietud extraña. Como si todos repitieran los mismos pasos cada día sin saber que algo invisible se acercaba. Quise hablar con don Ramón. Oiga, ¿usted ha sentido algo raro últimamente? ¿Raro? Todo es raro aquí, señor Bonilla. ¿No ha visto cómo Kiko grita como trompeta? ¿O cómo la bruja del 71 habla con su gato como si fuera su novio? Rió, tratando de quitarle importancia. No me refiero a eso. Me refiero a algo oscuro. Como si estuviera a punto de pasar algo. Su risa se apagó lentamente. Me miró con seriedad por primera vez desde que llegué. A veces yo también lo siento. Como si estuviéramos atrapados aquí. Como si el tiempo no pasara, ¿sabe? Como si fuéramos parte de una historia que alguien más está escribiendo, y que ya va llegando al final. Tragué saliva. Su voz sonaba quebrada. ¿Nunca te has preguntado por qué nadie envejece aquí, Héctor? Añadió con un susurro. No supe qué responderle. Decidí tomar la sugerencia de la Chilindrina y montar una pequeña obra con los niños. El guión era sencillo. Una historia sobre un grupo de amigos que logran vencer a un monstruo invisible con ayuda de un visitante sabio. Obvio, me asignaron ese papel sin preguntar. Durante los ensayos, vi algo que me conmovió profundamente. La unión. Ñoño ayudaba al chavo a memorizar sus líneas. Kiko, a pesar de su ego, dejaba que la Chilindrina le robara protagonismo. Doña Florinda tejía los disfraces, y hasta el profesor Girafales hizo de narrador con una voz tan pausada que parecía sacada de una radionovela. Me sentí pleno. Más que en cualquier película. Más que en cualquier escenario. Una tarde, mientras repasábamos las escenas en el patio, me acerqué al chavo. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Me miró con esos ojos enormes, llenos de sueños rotos y esperanzas sencillas. Yo. Quisiera ser como usted. ¿Como yo? Sí. Bueno, no tan viejo. Pero bueno como usted. Reí suavemente, aunque me dolió el pecho. Porque sabía que esas palabras me iban a acompañar hasta el final. Pero el día de la función, volvió a aparecer. La figura. La misma. Parada al fondo del pasillo, envuelta en sombras, como un director sin rostro que observaba desde las butacas más oscuras. Nadie más la vio. Mi cuerpo temblaba. No de miedo, sino de certeza. Sabía que esa entidad no venía por ellos. Venía por mí. Pero si podía evitar que se llevara a los demás, valdría la pena. La obra se realizó como nunca imaginé. Los niños rieron, improvisaron, actuaron con el corazón. El público, es decir, todos los vecinos, aplaudía emocionado. El chavo se trabó en un parlamento y la Chilindrina lo ayudó sin que se notara. Ñoño terminó llorando en la escena final, y todos pensaron que era parte de la actuación. Pero yo sabía lo que estaba sintiendo. Porque lo sentí también. Estábamos diciendo adiós sin saberlo. Al terminar la función, el cielo se cubrió de un gris pesado, como si la realidad se tensara. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Un temblor suave hizo crujir las paredes. La fuente en el centro de la vecindad dejó de manar agua. Y una grieta, profunda y oscura, se abrió justo frente al barril del chavo.
De esa grieta emergió una niebla negra, densa, casi líquida. Y dentro de ella, el encapuchado. Es él. Grité sin pensar. Todos retrocedieron. Los niños gritaron. Doña Florinda abrazó a Ñoño con fuerza, y don Ramón puso a la Chilindrina detrás de él. El encapuchado avanzó lentamente, alzando una mano huesuda. Nadie podía moverse. Nadie podía gritar. Solo yo podía hacerlo. Di un paso al frente. Si viniste por alguien, ven por mí. No los toques. No respondió. Solo me miró. No tenía ojos. Solo un vacío oscuro en su capucha, como si fuera el reflejo de todas mis culpas y todos mis finales pendientes. Y aún así, no me detuve. No los mereces. No después de todo lo que han vivido. Yo los conocí. Yo los amé. Yo fui uno de ellos. Y si quieres a alguien, llévame a mí. Y entonces, la niebla me envolvió como un sudario de sombras. Antes de que todo se oscureciera, vi los rostros de todos ellos. Llorando. Gritando. Rogando. Y lo último que sentí fue la pequeña mano del chavo sobre la mía, susurrando. Gracias, señor Héctor. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes. No era físico. Era como si mi alma estuviera siendo exprimida lentamente, como si cada recuerdo feliz se diluyera en un mar de oscuridad espesa. Y sin embargo, lo soporté. La niebla me tenía atrapado, como si yo flotara dentro de un mundo entre la vida y la muerte, sin forma ni dirección. Pero aún ahí, en medio de aquel abismo, escuché voces. Voces lejanas. Queridas. Héctor. Gritaba la Chilindrina. Señor Bonilla, vuelva. Lloraba el chavo. Por favor, no nos deje. Suplicaba Ñoño con desesperación. Quise responder. Quise gritar que estaba ahí, que aún podía sentirlos. Pero la oscuridad no me dejaba hablar. Solo me permitía recordar. Recordé cuando vi por primera vez a don Ramón abrazar a su hija después de una discusión. Recordé a doña Florinda, soltando una lágrima a escondidas cuando Kiko la llamó la mejor mamá del mundo. Recordé a Ñoño prestando su única paleta al chavo, y al profesor Girafales regalándome un libro viejo de poesía porque usted también enseña, Bonilla, aunque no lo sepa. Y lo entendí. Aquel lugar me había dado el papel más importante de mi vida. No uno escrito en un guión, sino uno eterno, en el corazón de aquellos personajes que, de algún modo, habían cobrado vida más allá del televisor. Cuando desperté, si es que a eso se le puede llamar despertar, estaba recostado en el patio de la vecindad. El cielo estaba limpio otra vez. El sol brillaba. Pero algo en el aire se sentía apagado. Me incorporé lentamente, aún confundido, y vi a todos los vecinos reunidos en el centro del patio. Lloraban. Doña Clotilde sostenía entre sus manos algo que parecía ser mi pañuelo. Ñoño tenía el sombrero que usé durante la obra. Y el chavo. El chavo estaba en su barril, con la cabeza agachada y las manos temblorosas. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque nadie podía oírme. Entonces lo vi. Mi cuerpo. Tendido en el suelo, sin vida. Mis ojos cerrados. Mi expresión serena. Y a mi lado, el barril del chavo lleno de flores. Nadie me había visto morir. Nadie me había visto desaparecer por dentro. Pero todos entendieron lo que había pasado. Él nos salvó, murmuró don Ramón con la voz ronca. Él se llevó la oscuridad. Para que nosotros no tuviéramos que cargarla. Nadie respondió. Solo se abrazaron. La Chilindrina no dejaba de preguntar si volvería. Ñoño decía que tal vez se había ido de viaje. Pero el chavo no dijo nada. Solo caminó hasta donde estaba mi cuerpo, se hincó frente a mí, y colocó algo entre mis dedos. Una flor de papel. Mal hecha, arrugada, con pegamento seco en las orillas. Pero era la flor más hermosa que había recibido en mi vida. Gracias por salvarnos. Susurró. Y gracias por verme. Cuando nadie más lo hacía. No pude evitar llorar. Aunque ya no tenía lágrimas. Pasaron los días. Desde mi nueva existencia, si puede llamarse así, observaba desde lo alto, desde alguna esquina de aquella vecindad detenida en el tiempo. No podía intervenir. No podía hablarles. Pero los veía. Y aunque el dolor de la pérdida aún vivía en sus ojos, algo cambió en ellos. Doña Florinda dejó de regañar tanto. Don Ramón consiguió un pequeño empleo vendiendo revistas viejas.
Ñoño organizó funciones de teatro cada semana, con el Chavo como protagonista. Y la Chilindrina. La Chilindrina escribió en una hoja: el señor Bonilla fue el mejor actor del mundo, porque no actuaba. Sentía de verdad. Colgó esa hoja en la entrada de la vecindad. Como una placa. Como un homenaje. Y yo. Me quedé. No avancé. No me fui hacia la luz, ni fui arrastrado por la sombra. Porque sabía que aún me necesitaban cerca. Tal vez no para salvarlos. Pero sí para cuidar de ellos desde el silencio. Una tarde, vi al Chavo sentarse solo en la fuente, mirando al cielo. Parecía pensar en algo, como si recordara una conversación que nunca tuvo. Entonces levantó la vista, y por un segundo. Juraría que me miró. Yo sé que sigues aquí, señor Bonilla. Dijo, como si hablara con el viento. Y sé que aunque nadie más lo vea, usted nos está cuidando. Luego se levantó y corrió a jugar con los demás, riendo como siempre. Y esa risa fue el aplauso final que tanto había esperado. Habían pasado varias semanas desde mi muerte. O mi desaparición, como algunos lo llamaban entre susurros. Desde ese rincón invisible donde ahora habitaba, seguía observando la vida cotidiana de la vecindad. Sus risas. Sus pequeñas discusiones. Sus reconciliaciones. Sus juegos. Todo continuaba. Pero con un dejo de ausencia. Y sin embargo, algo seguía creciendo como una grieta invisible en el ambiente. Un eco que volvía cada noche. Un murmullo que se arrastraba por los rincones más oscuros del pasillo, esperando, paciente. Yo lo sentía. Él no se había ido del todo. La figura encapuchada que había venido por mí aún rondaba. No buscaba un cuerpo. Buscaba una puerta. Una noche, mientras todos dormían, el viento sopló con una fuerza inusual. Las puertas se cerraban solas. Las luces parpadeaban. El silencio era tan denso que incluso los grillos callaban. Y entonces sucedió. Desde el barril del Chavo, surgió un susurro oscuro, como si la misma sombra que me había llevado hubiera dejado una semilla dentro de él. El Chavo comenzó a temblar en sueños, retorciéndose en su lugar, gimiendo entre dientes. Corrí. Aunque ya no tenía piernas. Aunque nadie pudiera verme. Déjalo. No te lo lleves. No es tuyo. Grité con todas mis fuerzas. La figura apareció en el centro del patio, sin forma clara, solo una silueta de vacío que absorbía toda luz. Quería al Chavo. Porque el Chavo era el alma de la vecindad. Si lo tocaban, todo se desmoronaría. Entonces apareció don Ramón. Despertó al oír el grito del niño y corrió hacia él. La Chilindrina llegó detrás, con los ojos aterrados. Luego Kiko, seguido de doña Florinda y el profesor Girafales. Doña Clotilde rezaba en voz baja, abrazando a Ñoño que no paraba de llorar. ¿Qué le pasa al Chavo?, preguntó la Chilindrina con un hilo de voz. Está helado, gritó don Ramón, alzándolo en brazos. Fue entonces cuando todos vieron la sombra. Por primera vez, todos la vieron. Y por primera vez, todos supieron que lo que yo había enfrentado no era una pesadilla, ni una locura, sino una realidad más oscura de lo que podían comprender. ¿Qué es eso?, chilló Kiko. Atrás, todos atrás, ordenó el profesor, con una firmeza que no se le conocía. Pero la figura avanzaba. Sin apuro. Como quien ya ganó. Como quien solo viene a reclamar lo que es suyo. Yo sabía que esta vez, ni mi sacrificio había sido suficiente. Entonces decidí hacer algo que nunca antes había intentado. Me reuní. Me concentré. Recordé cada risa, cada palabra, cada lágrima que compartí con ellos. Cada pequeño momento que me hizo sentir vivo. Y desde lo más profundo de mi ser, me manifesté. Una luz cálida, dorada, emergió desde el centro de la vecindad. Todos retrocedieron, cubriéndose los ojos. Y allí, frente a la sombra, aparecí. Ya no era un fantasma sin forma. Era yo. Héctor Bonilla. De pie. Con mi traje de la obra. Con la flor de papel aún en mi bolsillo. Esta es mi escena final. Le dije al monstruo. Y no dejaré que termines la historia de ellos. La sombra se detuvo. Y por primera vez, tembló. Porque entendió que el amor que sentía por esa gente era más fuerte que la oscuridad que traía. Extendí los brazos. Miré al Chavo. Y le sonreí.
Todo va a estar bien. Y entonces, me lancé hacia la sombra. La explosión de luz fue tan intensa que la vecindad entera pareció desaparecer por un instante. El aire vibró. Los muros crujieron. La fuente rebosó de agua clara. Cuando la claridad se desvaneció, ya no estaba. Ni la sombra. Ni yo. El chavo despertó. Llorando, pero vivo. Todos corrieron a abrazarlo. Y él, con la voz rota, solo murmuró. Él volvió. Y me salvó otra vez. Pasaron los días. Y aunque nadie volvió a ver mi cuerpo, todos sabían que no me había ido del todo. La flor de papel apareció, intacta, colgada en la pared del barril. Y cada vez que el viento soplaba, traía consigo un susurro suave, casi inaudible. Gracias por dejarme ser parte de ustedes. Doña Clotilde decía que los ángeles no siempre tenían alas. A veces usaban bastón. O actuaban en telenovelas. A veces se llamaban Héctor. Y así termina mi historia. No con un aplauso en un foro. No con un premio. Sino con el abrazo silencioso de un niño huérfano. Y con la certeza de haber tenido el papel más hermoso de mi vida. Ser el héroe que nadie escribió. Pero todos recordarán. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que